Presentamos ahora el panel que reflexionará en torno al tema la validación de la experiencia, instrumento clave en la recualificación de las y los trabajadores para los empleos verdes. Para esto nos acompaña de manera online Ernesto Villalba García, del CDFOP, el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional. Gloria Redondo, experta senior de Eurosocial Puente, Alianza del Pacífico y el Programa de la Unión Europea Eurosocial Puente. Alfredo Mongelós, secretario técnico del Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral, SINAFOCAL. Y se excusa de la participación en esta mesa Alejandra Hidalgo Reyes, encargada de Capital Humano del Ministerio de Energía, a quien por supuesto le deseamos una pronta recuperación, tiene un leve problema de salud. Modera en esta mesa Igor Dey, encargado de Asuntos Internacionales de Chile Valora. Igor es trabajador social de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en Políticas Públicas y estudios de doctorado en Ciencia Política. Durante su desempeño profesional en Chile Valora, le ha correspondido liderar diversas iniciativas en el ámbito internacional, diseñando y ejecutando proyectos de cooperación y coordinando la red de expertos en certificación de competencias laborales del Grupo Técnico Laboral de la Alianza del Pacífico. Por favor, Igor, adelante. Muchas gracias, Víctor. Buenas tardes a todos y todas. Siempre es un desafío después del almuerzo partir, así que nos alegra mucho. Sabemos que este es un público más cautivo del que nos acompañó durante las jornadas anteriores, donde vimos en las mesas ponencias que tienen que ver más con probablemente miradas más macro. Y aquí tengo el placer de estar acompañado virtualmente por Ernesto, pero físicamente también con Gloria Redondo y con Alfredo Mongelós, que tengo el placer también de conocer hace mucho tiempo, así es que darle las gracias por estar acompañándonos, especialmente a Ernesto, que nos acompaña en un horario, ya él está en Grecia en estos momentos, con 7 horas de diferencia, así es que ya debiese estar durmiendo probablemente o preparándose para descansar, así es que te doy las gracias personalmente e institucionalmente por acompañarnos. El Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional, CDFOP, es una referencia ineludible al momento de estar pensando en mecanismos y estrategias para el reconocimiento de los distintos tipos de aprendizaje. Y tenemos la fortuna de contar con la presencia de Ernesto, quien además está a cargo justamente de los temas de formación profesional y específicamente el reconocimiento de los aprendizajes. Así es que para aprovechar el tiempo, aprovechar su presencia, Ernesto, ya me imagino que te habrás escuchado, tenemos una ponencia menos, así es que podemos tomarnos la libertad efectivamente de disfrutar de los 20 minutos con que nos vas a contar la experiencia europea. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Encantado de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Un verdadero placer. Yo, bueno, como ha dicho Igor, la idea que tengo es de presentar un poco lo que es la validación a nivel europeo. Puedo compartir yo la presentación, quizás es más fácil si lo hago yo. Bueno, estoy compartiendo, ¿no? Bueno, se ve perfectamente. Ahí está. Ahora sí, ¿no? Ok, perfecto. Bueno, como decía, la idea que yo tengo es un poco presentar, la verdad es que he tenido la ocasión de oír un poco las presentaciones anteriores, las ponencias anteriores. Me ha parecido súper interesante, la verdad, he aprendido muchísimo. Y entonces, como ha dicho Igor, ahora un poquito la idea sería focalizarnos en un aspecto específico como es la validación, y yo lo que me gustaría sería presentar la validación desde un punto de vista europeo. Había dicho Silvia Lara, ¿no?, la exministra de Costa Rica, que hay una necesidad de un cambio de paradigma. Y yo creo que precisamente la validación de los conocimientos no formales e informales pueden ayudar a ese cambio de paradigma. Es un aspecto importante. Yo creo que los diferentes ejemplos que se han visto, Colombia, Chile Valora, se ve, ¿no?, cómo
se está utilizando la validación y el reconocimiento de competencias no formales e informales para esa transición justa, de alguna manera. Y bueno, lo que yo espero poder con la primera presentación, y luego me seguirán las siguientes, es un poco dar esa visión general de lo que es la validación y de qué manera puede ayudar en lo que son las transiciones. Como ha dicho Igor, yo trabajo para el Centro de Desarrollo de la Formación Profesional en Europa, que es una agencia de la Comisión Europea, donde ayudamos a la Comisión y a los Estados miembros al desarrollo de políticas sobre la formación profesional y sobre las cualificaciones y las destrezas, ¿no? Entonces, bueno, es un poco para que entiendan de dónde vengo y los datos que voy a presentar de dónde vienen, porque mucho del trabajo que hacemos es precisamente sobre las cualificaciones verdes, sobre la digitalización y luego sobre los marcos de cualificaciones, por ejemplo. Entonces, yo voy a focalizarme en lo que es la validación, pero hay mucho trabajo que es concordante a esto y que creo que es importante también para las transiciones verde, digital y social, en el sentido de que, como también se ha dicho en los ponentes anteriores a mí, ¿no? Tiene que haber esa multidisciplinaridad y un consenso y un trabajo de paradigma, de conexión entre los diferentes sistemas políticos. En CDFOP hacemos mucho trabajo de lo que es el forecast y ver cómo se proyectan los mercados de trabajo y también hemos hecho un poco trabajo sobre la transición verde y, como se ha dicho aquí, hay un cambio considerable de ciertos sectores que van a crecer en lo que es en temas de empleo y otros sectores que van a perder empleo, que son menos importantes para la transición verde. Entonces, de nuevo, la validación puede ayudar a toda esa recalificación, ya lo han dicho, y creo que los ejemplos que se han puesto ya en la mañana son mucho más interesantes de los que yo pueda poner. También nosotros trabajamos en CDFOP en lo que es la transición del digital. Hay varios estudios y tenemos varios trabajos sobre ello, pero quería solo reseñar aquí que en una encuesta del 2022 que hacemos en Europa, se pregunta, ¿no? Cómo de importantes van a ser los elementos, las actitudes digitales y cuánto se va a aprender en estos, cómo va a cambiar su manera de trabajo. Y se ve claramente que en todos los países y en todas las diferentes transiciones va a haber esa transición digital, es fundamental y cada vez se piden más sistemas de información de las tecnologías, ¿no? Pero lo que es importante reseñar, yo creo, y de nuevo, por lo que es importante la validación, es que al final mucha gente que trabaja en diferentes aspectos no ha estudiado de lo que está trabajando, digamos. Trabaja en aspectos circundantes, colindantes a esas cualificaciones que han obtenido. Y esto se vio también en esta encuesta que hemos hecho en el CDFOP. Esto significa, y yo creo que es importante para la transición verde especialmente, porque hay muchos aspectos de los sectores que están, digamos, que se tienen que reestructurar, muchas de las competencias que hay en esos sectores de la minería, que tienen que ser recualificados, pero que muchas de las calificaciones, de las capacidades que tienen estas personas, se pueden reutilizar en los nuevos sectores o en sectores nuevos. Y entonces es muy importante basar esa transición verde en las competencias que la gente tiene. Decía, yo creo que a Silvia Arala y también el compañero de Colombia, Carlos, decían, ¿no?, la importancia de usar todo el potencial del mercado de trabajo que se tiene. Como se había dicho, ¿no? Si hay en Latinoamérica a lo mejor hay más del 40% de la población que no está trabajando, digamos, pues ese potencial, ¿no? Hay mucho potencial que se debe usar, pero claro, de nuevo, esas competencias que a veces no están cualificadas
Esto además en Europa, y yo creo que a lo mejor es un poco diferente en Latinoamérica, pero se da en un contexto donde hay mucha demanda de trabajo y no se consigue, y sigue habiendo todavía un desempleo bastante grande en Europa. De manera que no se consiguen cubrir todas las porciones de trabajo, todas las ofertas de trabajo. Esto, de nuevo, da una importancia fundamental a lo que es la validación, a determinar los aspectos básicos de las capacidades de las personas y da mucha importancia también a la orientación. Y hablaré un poquito de eso después. Hace apenas un año o dos, un grupo de trabajo que tiene la UNESCO, donde Cedefop es partícipe y varias organizaciones internacionales trabajan juntas, y entonces señalaron la importancia del trabajo, del aprendizaje en el trabajo, ¿no?, para la transición verde. No voy a entrar en profundidad en esto porque también luego la mesa siguiente a la nuestra está enfocalizada en lo que es la formación profesional, pero creo que es importante señalar que esto también son aspectos fundamentales, lo que es el work-based learning, ¿no?, el aprendizaje en el trabajo. Porque lo que quiero enfatizar es que precisamente, y si les pregunto a ustedes dónde han aprendido la mayoría de las cosas que hacen en el trabajo, seguramente van a decir que no fue en el sistema formal de formación, pero en los sistemas no formales y de manera informal, mientras la experiencia de trabajar han aprendido la mayoría de las cosas que hacen en el trabajo. Entonces, bueno, este gráfico muestra lo que es el aprendizaje informal en Europa, cómo se mide y cómo se ve que obviamente la mayoría de las personas aprenden de manera informal y de manera no formal, mientras que la formación formal es un aspecto importante, fundamental, pero pequeño. Entonces, nosotros lo que siempre decimos es que tienen que complementarse el aprendizaje informal, no formal y formal, y entonces la validación juega un papel fundamental, porque al fin y al cabo lo que es la validación es la identificación, documentación, evaluación y certificación de conocimientos que son invisibles y que se transforman en visibles. Tenemos que todo ese aprendizaje que ocurre en los puestos, en el mercado de trabajo, en el voluntariado, todo eso tiene que ser transformado, codificado, certificado, de manera que se pueda hacer visible y la gente lo pueda utilizar. Entonces, a nivel europeo, nosotros definimos la validación como un proceso que tiene estas cuatro fases de identificación, documentación, evaluación y certificación. Y es importante entender estas fases porque dependiendo del objetivo que tenga la validación, se van a poner énfasis en una fase o en otra. De manera que cuando el énfasis no es tener una cualificación formal que te dé acceso, por ejemplo, a una educación superior o algo así, sino que el enfoque sea, por ejemplo, decidir cuáles son tus capacidades para entender un poco hacia qué cualificaciones puedes dirigirte o hacia qué trabajos puedes dirigirte. El énfasis va a estar más en una formación, ¿no?, en un proceso formativo de identificación y documentación, que en un proceso sumativo que va a estar más focalizado en lo que es la evaluación y la certificación, que son procesos más importantes de evaluación y certificación cuando lo que se requiere es una cualificación formal que, por ejemplo, te permita hacer un trabajo cualificado o que te permita hacer seguir, por ejemplo, la educación superior o en la universidad. Entonces, es muy importante tener en cuenta que se tiene que entender la evaluación, la validación en este contexto de las cuatro fases, pero también que estas cuatro fases sean coherentes, de manera que cuando se hace una identificación de las competencias de la persona de una manera, a veces incluso en Europa, por ejemplo, hay muchos casos donde se hace de manera informal o incluso self-assessment, ¿no?, de una manera autodidacta, se puede identificar qué competencias se tiene, pero que esa identificación de competencias sea compatible con un proceso más largo, más formal, más de más calidad también y más asegurado en el sentido de
de que hay profesionales que ayudan para que se llegue a esa certificación. De manera que lo que se hace, por ejemplo, ahora en Europa se habla mucho del Skills First Approach, que son lo que se hace en las empresas, por ejemplo, para contratar a gente sin una cualificación formal, sin un grado específico de la universidad, sino que se trata de ver cuáles son sus cualificaciones, sus capacidades. Si esta evaluación de las capacidades que se hacen en las empresas se puede conectar con lo que es la formación, de manera que se pueda, si tú has sido evaluado dentro de un contexto, que esa evaluación te pueda servir como input, como inicio de un proceso donde se pueda certificar ciertas competencias. Entonces esto es muy importante. Como digo, hay una serie de diferentes procesos que tienen muchos nombres diferentes, los he puesto aquí algunos de ellos, pero yo creo que lo fundamental que yo quiero enfatizar es que siempre es un proceso de hacer visible el aprendizaje que no estaba certificado, certificarlo de alguna manera y darle de esta manera, con esta certificación, un valor de manera que las personas pueden usarlo para continuar en su carrera o para seguir aprendiendo. En Europa este proceso, bueno, ha sido largo, llevamos desde antes del 90, antes del 2000 desarrollando políticas de validación. Nosotros desde Cedefop lo hemos apoyado con lo que son las directrices europeas que se han publicado ahora en el 2023, se publicaron la última edición, y con lo que es el inventario y el nuevo inventario, y hablaré un poquito de estas dos cosas, está ahora a punto de publicarse, espero que la semana siguiente. Las directrices europeas lo que tratan de hacer es dar esa visión europea de lo que es la validación, tratar de ayudar a los países miembros a desarrollar sus sistemas de validación. Entonces creo que es importante, o quería señalar unos aspectos específicos de estas directrices, porque creo que son útiles para cualquier país que esté desarrollando los procesos de validación, y creo que es importante también para entender de qué manera la validación puede encajar en lo que es la transición verde. Las directrices, por supuesto, no dan una visión única, porque claro, cualquier sistema de validación se tiene que ajustar al propósito y al contexto en el que se desarrolla, y como decía, dependiendo de cuál es el objetivo específico de esa validación, tendremos que desarrollar el sistema de una manera u otra o enfatizar ciertos aspectos de ese sistema dependiendo de qué sirva. Las directrices trabajan conjuntamente, realmente es algo que nosotros hemos desarrollado para que los países miembros reflexionen sobre sus sistemas de validación. Entonces, muy rápidamente, 4 o 5 aspectos fundamentales de lo que se necesita en lo que es la validación y que creo que es importante en cualquier proceso de validación. El primero es que la validación debe estar centrada en el individuo. Y de nuevo, esto para la transición verde, sobre todo cuando hablamos de la gente que lo va a necesitar más, se va a requerir incluso más, porque necesitamos adaptar el proceso de validación a esas personas que ahora que tienen que cambiar de trabajo, que han dejado su puesto de trabajo en la minería para reestructurarse en otros sistemas. Tenemos que empezar de nuevo desde ese individuo, desde esas personas, para que sean capaces de utilizar los conocimientos que han estado adquiriendo durante muchos años y que sean utilizables en el otro, ¿no? Empezar desde ellos, desde ese centro de las personas. Para esto se necesita que haya un consenso y un consenso y un trabajo de diferentes actores sociales, de los diferentes actores sociales y los diferentes ministerios deben de trabajar juntos, ¿no? Creo que esto se ha señalado en otras presentaciones antes que la mía, y creo que en muchos de los ejemplos que se han dado se ve esa participación global. A mí una de las cosas que me ha resultado muy interesante y me ha gustado escuchar, de hecho, es que precisamente se ve esa perspectiva global, esa perspectiva estratégica
Y yo creo que la validación tiene que jugar un papel importante en esa estrategia, ser parte de esa estrategia. Creo que Chile, con Chile Valora, lo está haciendo de esa manera. Además de esta visión estratégica, de alguna manera, que también tiene que tener una sostenibilidad en el sentido de la financiación y tiene que aclarar bastante bien lo que son las responsabilidades, es importante que se trabaje con lo que son los resultados de aprendizaje, los learning outcomes que nosotros decimos a nivel europeo. Crear esos puntos de referencia, como digo, cuando hablaba de esa coordinación, de esa coherencia entre las diferentes fases de la validación, es importante esa coherencia, o un punto muy importante de esa coherencia van a ser los resultados de aprendizaje, los learning outcomes, los sistemas de cualificaciones y los marcos de competencias, ¿no? Y de nuevo, los ejemplos que vamos a ver luego en esta mesa, yo creo que vienen a hablar un poco de esos marcos de competencia que pueden servir, como digo, como ese punto de coherencia, ese punto de conexión entre los diferentes contextos, y es fundamental. Y luego, por supuesto, debemos adaptar las metodologías a las personas, y hay un aspecto importantísimo en lo que son las metodologías que hay que tener en cuenta, que se debe tener en cuenta cómo de fiables son, cómo de viables son y si son y si se puede uno permitir, ¿no? También tener en el sentido de sostenibilidad financiera de esas herramientas. A grandes rasgos, eso es lo que sería la visión europea de la validación, lo que se debe pensar, los diferentes aspectos que se deben de tener en cuenta cuando se crea un sistema de validación. Y les invito a que vayan a las directrices, y están en español también, en francés, en alemán, en italiano, se han traducido al lituano y ahora al ruso. Y bueno, pues siempre estamos encantados de recibir feedback y de que nos digan cómo se pueden mejorar. Trabajan, como digo, las directrices con los ejemplos que se dan en el inventario. Entonces, si están interesados, siempre pueden ir a nuestra página web, encontrar más ejemplos sobre cómo en Europa se está desarrollando la validación. Y bueno, hay muchísima información en lo que es el inventario de validación. Y se trabaja desde una perspectiva de los países, pero también desde una perspectiva de los temas. Perdón por el error gramatical ahí. Uno de los temas que hemos trabajado en esta edición, que se va a publicar ahora en la semana que viene, es precisamente la validación en la economía verde. Y hablaré un poquito de eso al final como conclusión. Antes de eso, decirles solo que los sistemas de validación en Europa se están desarrollando y se ve que se ha desarrollado. Hay una consolidación dentro de lo que cabe de lo que son los aspectos legislativos de la validación en toda Europa. En los últimos años, especialmente en estos 5 últimos años después de la última edición del inventario, se ve que la relevancia de la validación para el mercado de trabajo, hay mucho trabajo en Europa sobre la validación en el mercado de trabajo. Yo creo que esto tiene que ver con precisamente estas dos transiciones, la digital y la verde, en el sentido de que se necesita que el mercado de trabajo tenga en cuenta las capacidades de las personas que ya están en el mercado de trabajo. Y sin embargo, el sector tercero, lo que son las NGOs, el voluntariado, están muchísimo menos conectados a los sistemas de educación y de formación y de cualificaciones de lo que se hace en el mundo del trabajo. Para esta conexión entre los diferentes contextos, como digo, una parte importante son la creación de marcos de cualificaciones, pero también de marcos de competencias, pero también marcos de cualificaciones. Y en Europa se ha visto que esto ha jugado un papel fundamental en el desarrollo de los sistemas de validación. El desarrollo de los marcos nacionales de cualificaciones, así como el hecho de que este desarrollo del marco de cualificaciones esté conjunto a un desarrollo de las competencias de los sistemas educativos
en el sentido de resultados de aprendizaje, ¿no? Usando learning outcomes, que no importa dónde se haya aprendido, sino cuáles son los resultados de aprendizaje, se puede validar ese conocimiento. Y ya para concluir, como decía, hay un informe específico que hemos hecho ahora en el último inventario, que se publicará, como digo, esta semana o la siguiente, en donde tratamos de ver qué se hace en Europa en lo que es la validación y la economía verde. Si hay aspectos, si hay ya algunas actividades específicas que se dirigen a la validación en conexión a la economía verde o a la transición verde. Y lo que hemos visto es que en realidad no hay mucho. Digamos que los sistemas de validación están ahí, pero no hay relaciones explícitas de lo que es la transición verde y la validación en el sentido de la conexión, como se está haciendo aquí, por ejemplo, en estas discusiones que se están teniendo hoy, ¿no? En esta mesa. Precisamente esto en Europa no se está o no lo vemos demasiado desarrollado. Hay algunos ejemplos, hay algunos ejemplos también de certificaciones específicas, como en Austria y en Portugal, en algunos sitios, pero en general las herramientas de validación siguen su curso, digamos, y bueno, están ahí, se pueden usar y se podrán usar, pero todavía no hay demasiada conexión a nivel explícito, políticas, en esas conexiones. Es importante que para estas conexiones de la validación y la transición verde va a haber una necesidad de, como digo, no solo que se trabaje con la validación, pero que también se conecte con otras herramientas de transparencia, como he dicho, como son los marcos de cualificaciones, como son los marcos de competencias. En Europa, como saben, tenemos DigiComp, también se está ahora creando el DigiGreen, ¿no? Hay varios marcos de competencias que se están desarrollando y que se pueden usar. También, como ha señalado el compañero antes de empezar esta mesa, ESCO, que es un tesauro, donde se está tratando de ver, de nuevo, crear lenguajes comunes que permitan esas conexiones entre los diferentes contextos y los diferentes sectores, que es importante. Y se está trabajando mucho, en CDFOP trabajamos mucho en lo que son los Big Data con las ofertas de trabajo online, donde se ve qué tipo de destrezas, de competencias se requieren y de qué manera los diferentes sectores se pueden conectar, desde luego. En ese sentido, las nuevas tecnologías juegan un papel fundamental porque se puede crear, en Europa seguramente sabrán, el Europass está desarrollando lo que llaman el European Learning Model, donde están creando unas credenciales digitales, de manera que los diferentes países puedan conectar estas diferentes, puedan crear sus cualificaciones de manera digital, y esto va a permitir que las cualificaciones tengan muchísima información, también en los resultados de aprendizaje, que vaya a ser interoperable entre los diferentes sistemas. Esto todavía es un poco prototipo, digamos, no está desarrollado del todo, pero yo creo que es un aspecto fundamental que va a ser increíblemente importante para lo que es la conexión entre los diferentes contextos, el reconocimiento de cualificaciones, y va a tener una bastante importancia, yo creo, también en la validación, porque se va a poder entrar, digamos, a una certificación más credencial, y en este sentido todos los sistemas de microcredentials que se están desarrollando también están ganando mucha importancia, yo creo, precisamente porque son muy importantes para la transición verde. Y por último, el último punto, es que en todo esto es fundamental una orientación profesional que tiene que estar combinada con todos estos procesos. Nosotros ya llevamos desde hace varios años tratando de conectar la validación con la orientación profesional. Es fundamental
muchos de los procesos que hay en la orientación están conectados y se pueden ligar a lo que es la validación, especialmente al principio, cuando se identifica y se documenta las competencias de las personas. Esto es un proceso que se hace también cuando se orienta a las personas. Entonces es fundamental tener esta perspectiva desde la orientación antes, durante y después de la validación. Nosotros siempre tratamos de conectar esos dos aspectos, esos dos servicios. Estamos también estudiando de qué manera se puede añadir la financiación como soporte importante a todo este proceso de formación. Con esto termino, espero que dentro de los 20 minutos que tenía, invitándoles en Irlanda el 7 y 8 de mayo tendremos una conferencia específica sobre esto, sobre la validación. Y el tema principal, y por esto lo señalo aquí, porque hablando de la transición justa de alguna manera, el tema principal de nuestro encuentro en Kilkenny es precisamente de qué manera la validación puede ayudar a empoderar y cómo puede ayudar a la democracia en el sentido amplio de la palabra, en el sentido de que cómo puede la validación ayudar a esa integración justa, a esa transición justa. Porque además es una herramienta para que puede ser usada para una transición justa, para mejorar la democracia, para llegar a todos, pero yo creo que también es importante entender que la validación puede ser usada para precisamente todo lo contrario y excluir a ciertas partes de la población que no se les puede permitir llegar, se les puede poner una criba, digamos, una puerta, un gatekeeper, ¿no? La validación puede ser usada como gatekeeper, pero lo que esperamos de alguna manera es que precisamente se utilice para abrir los sistemas de educación, para aceptar aprendizajes y conocimientos que quizás no son tan tradicionales en el sentido de que no son académicos, sino que son más tradicionales. Hablaban los compañeros también de Colombia, creo que hablaban de la importancia de los conocimientos indígenas en Latinoamérica, ¿no? De tener en cuenta esto. Y la validación tiene la posibilidad de usar esos conocimientos, de darles ese valor que tienen y de asegurar que hay una complementarización entre los sistemas formales, no formales e informales de aprendizaje. Con esto concluyo, agradezco la atención, pido disculpas por mi español, que siempre hablo en estas cosas en inglés y me cuesta un poquito encontrar las palabras, pero espero que haya sido interesante y bueno, pues si hay alguna pregunta, estoy siempre dispuesto a responderlas, si no ahora, puede ser luego, y encantado de seguir online para seguir este interesante mesa de trabajo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Ernesto, por tu ya tradicional generosidad, claridad y también porque nos va orientando los sistemas de evaluación y certificación de competencias laborales en que estamos generando probablemente pasos o caminos que en otras sociedades ya se han demostrado que son válidas, que son certeras, que son valederas, y en este caso más importante que el que nos convoca, que contribuye a una transición verde. En esa misma línea está trabajando Paraguay, nos acompaña hoy día SINAFOCAL y no solo tenemos el placer de contar con la presencia de su secretario técnico del Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral, SINAFOCAL, Alfredo Mongelós, sino que también contamos con la presencia de una parte de su equipo también que está haciendo una gira técnica en la cual hemos estado acogiéndolos desde Chile Valora, también han estado en el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, el CENSE, así es que felices de tenerlos aquí en casa porque tenemos una larga tradición ya de cooperación mutua en estas materias. Alfredo, por favor, te cedo la palabra para que nos des la presentación. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar, querido Igor, en tu persona también a Jimena, la directora de Chile Valora, por esta oportunidad que nos dan de venir un poco a compartir la experiencia que nosotros tenemos en Paraguay, de hablar un poco de empleos verdes, economía circular, pero más también en cómo la certificación de competencias se convierte en una alternativa brillante
en un proceso de transformación también, no solamente de una mentalidad, sino también de varios empleos tradicionales que deben cambiar el chip a pasar a esto sustentable, ¿verdad? Entonces voy a hablar un poco primeramente del levantamiento de perfiles y contarle un poco cómo se comporta la economía en el Paraguay. Primeramente en Paraguay tenemos un sector terciario de servicios que lleva aproximadamente casi el 62% de la actividad económica. Posteriormente, tanto la industria y la ganadería se distribuyen en un 15 a 14% cada una de ellas. Y se hizo una estimación en el año 2020 de una cantidad de empleos verdes que podían generarse de acuerdo a una diversidad de sectores de la economía, y se llevó a una proyección de 34.000 empleos verdes, de los cuales es pequeño todavía, pero posteriormente en esta presentación voy a demostrar aquellos factores que llevan justamente a que ese crecimiento muchas veces tenga que ser primeramente responsable y por sobre todas las cosas ver las alternativas, dado la gran tasa de informalidad que nosotros tenemos en la economía en el Paraguay, ¿verdad? Y ahí es donde en base a esas estimaciones de actividades verdes orientadas al cuidado ambiental, tenemos por ejemplo el medio ambiente como insumo. Paraguay es un país caracterizado también por gran cantidad de recursos naturales, tanto ganadería, agricultura, manufactura y energía. Nosotros tenemos la ganadería, justamente es uno de los pilares de la economía paraguaya mediante la exportación ya sea de carne, exportación de soja también, que eso también trajo un problema en base al ambiente, a la tala de árboles, a la necesidad de una reforestación por una gran cantidad de cosecha de soja que nosotros tenemos en el país. Y otro lado, el tema de la manufactura y la energía, tanto que Paraguay tiene las dos hidroeléctricas más grandes, una la más grande del mundo, que es la Itaipú Binacional, que justamente es una de las productoras de energía eléctrica y también energía renovable en nuestro mundo. También el manejo del medio ambiente, el control de la contaminación, manejo de recursos naturales, el enverdecimiento de productos y servicios. Ahí también nosotros tratamos mucho el tema hoy del control de la contaminación, también es un tema que se viene debatiendo, el tema del bono de carbono, ver cuáles son también esos empleos que van a generar en base a una cantidad de industrias que se están abriendo en nuestro país. Y nosotros tenemos, por ejemplo, en una región que se llama Concepción, hoy la posibilidad de una instalación de una planta de celulosa que va a generar más de 5.000 empleos de manera directa en la etapa de construcción, pero también, como decía recién Ernesto, nosotros tenemos poblaciones indígenas que justamente también están en esos lugares que van a estar relacionados en la etapa ya sea de reforestación como también el manejo de agroquímicos, ¿verdad? También la reacción a cambios en el medio ambiente, transferencias financieras de riesgo contra desastres naturales, reforestación y restauración del suelo, construcción de drenajes. Hoy justamente en Paraguay estamos teniendo un diluvio en el cual está generando una gran inundación en varios pueblos de nuestro país. Y eso también se debe a una falta de una previsión y tener también recursos automáticos para una previsión de desastres naturales, ¿verdad? Justamente ayer en algunas charlas que teníamos tanto con Chile Valora y con el CENSE nos comentaban que ellos tienen recursos justamente para dar respuestas automáticas, ya sea una reconversión laboral o también a nuevos empleos que tienen que ser generados en eso, y eso no es nada más visto en las redes sociales actualmente, ¿verdad? También la calidad del ambiente como una necesidad, actividades que requieren de manera intensiva un ambiente de alta calidad, el turismo ecológico. Paraguay hoy se caracteriza también en tener lo que se llama turismo de estancia, en la cual nosotros tenemos regiones del Paraguay en la cual la ecología es sumamente interesante y tenemos visitas de extranjeros que visitan justamente y se quedan en lugares en los cuales las familias ofrecen como albergues también a esas personas que van a hacer ya sea un turismo ecológico, visita a reservas naturales, conocer también toda la fauna y flora que tiene nuestro país. Y justamente relacionado a lo que vienen a ser también los establecimientos gastronómicos y todo un ecosistema que genera esa transformación, porque también en base a esas proyecciones se generan clústeres de negocio que justamente se tienen que generar y que y genera un efecto multiplicador muy grande. Y ahí es donde nosotros lo entrelazamos un poco con la formación profesional y con un enfoque que queremos llevarlo tanto al trabajador y en el medio ambiente. Y una de las acciones fundamentales, nosotros en Paraguay hoy estamos trabajando muchísimo
en la instalación del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales, teniendo ya un catálogo nacional de perfiles profesionales que lo venimos trabajando a través de mesas intersectoriales con el Ministerio de Educación y Ciencias, el Ministerio de Trabajo, a lo largo de la historia de Paraguay, tanto, y creo que eso pasa en muchos países, esa disputa que hay entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo nos llevan a tomar caminos distintos, a tener acciones aisladas y sin embargo a la hora de poder hacer un análisis territorial nos lleva a demostrar que hacemos lo mismo y que estamos gastando recursos sin darnos cuenta, ¿verdad? Y ahí tenemos ya una familia profesional que es de medio ambiente, donde se está dando participación a todos los sectores, no solamente al sector productivo, sino también el tripartismo justamente forma parte muy importante en cuanto al diálogo social, porque cada una de esas instalaciones también traen consigo problemas sociales, ¿verdad? Y también tener como una unidad de competencia transversal todo lo que sea, ya sea salud, seguridad ocupacional, bioseguridad, sostenibilidad y medio ambiente en el ámbito industrial. Y le comentaba, por ejemplo, el caso de una de las fábricas de celulosa que se está instalando en el departamento de Concepción. Nosotros, por ejemplo, ahí estamos teniendo un pequeño inconveniente en la cual no se tuvieron en cuenta algunas acciones, en el cual, por ejemplo, hay un campamento donde van a vivir las personas que van a hacer la etapa de construcción y al lado de ese campamento hay un depósito de residuos municipal en la cual a la hora de establecer los pozos, por ejemplo, para el consumo de la persona automáticamente están contaminando y van a contaminar todo un cauce hídrico que incluso van a tener un impacto si no se previene de una manera adecuada teniendo ya sea una política pública efectiva, va a afectar también regiones que están mucho más abajo de la misma. Y también tenemos unos comités técnicos de normalización, ya sea diferentes sectores, ya sea la parte de arquitectura, recursos materiales, eficiencia en el uso del agua, la calidad ambiental interior, la energía y la atmósfera. Paraguay es un país que tiene una reserva hídrica muy grande que es observada también por muchos países del mundo y también incentivos municipales para el tema de las construcciones sostenibles, ¿verdad? Porque eso también Asunción hoy está haciendo. Y con ello trae consigo también esa necesidad de reconversión de algunos oficios, como el tema de la parte del sector eléctrico, la parte de la fontanería, toda la parte de la construcción, que se tienen que adecuar a las nuevas tecnologías que justamente van a ser utilizadas. Vemos también como oportunidades la vinculación estrecha existente entre educación y trabajo. Como les decía, esta semana se va a estar firmando un decreto presidencial en el cual se conforma el Consejo Nacional de Educación y Trabajo, que lo van a encabezar los ministros de Trabajo y Educación, y eso va a ayudarnos a construir perfiles profesionales y el desarrollo de habilidades de los trabajadores, ¿verdad? Y creo que también eso le va a dar un marco de una institucionalidad, que eso sí lo admiramos mucho acá de Chile, la manera como trabajan de una manera institucional, ya sea con la parte del Poder Ejecutivo, con la parte de los gobiernos municipales y departamentales, toda esa interacción que existe también con el sector gremial. La identificación de nuevas necesidades de formación profesional vinculadas a tendencias verdes, la gestión del conocimiento también, que es sumamente necesaria tener documentos de investigación que nos permitan también tener un histórico en una base de lo que nosotros iniciamos para poder ver después el impacto que eso tiene a lo largo del tiempo, el fortalecimiento de una gobernanza que favorezca el empleo verde a través del diálogo social, identificación de actores gubernamentales, sector civil, ya sea ONG, sindicatos, cooperativas, o sea, hacer que sea lo más inclusivo posible, ¿verdad? Y el desafío, como le decía hace rato, Paraguay, justamente ayer el director del INE publicaba unos datos que para nosotros son sumamente preocupantes. Más del 64% de la economía del Paraguay o de los empleos son informales o son empleos precarios a lo mejor. La mayoría de ellos son del sector agropecuario, donde más del 98% de los empleos son informales. Eso implica un desafío de una reconversión y donde ahí vemos también que la certificación de competencias es una alternativa enorme para aquellos empleos que a lo mejor fueron aprendidos en base a un conocimiento de parte del padre, de la madre, donde la primera necesidad no es ni siquiera la alimentación, sino que es levantarse y tener que trabajar, donde el trabajo inmediato de esos jóvenes que a lo mejor no pueden siquiera ir al colegio o a la universidad, ya tienen que hacerlo para poder sostener su familia, ¿verdad?
También el tema de las barreras de género. Nosotros también tenemos un problema muy grande allá, que se está trabajando mucho en el tema de la inclusión laboral de las mujeres, el empoderamiento de la mujer, y veíamos acá, por ejemplo, en Chile una política pública tan interesante, el tema del bono al trabajo de la mujer, ¿verdad? Donde nosotros creemos que también es una alternativa muy interesante, y ver ese tipo de modelos nos ayuda un poco a abrir los ojos a mirar ciertas cosas, ¿verdad? También el cambio climático y el deterioro ambiental, la transición justa también para hacer que los mayores sectores puedan participar, y la brecha tecnológica, ¿verdad? Que nosotros, la pandemia trajo que la necesidad imperiosa de tener que acelerar procesos tecnológicos, donde hoy la mayoría de las personas ya hablamos del tema de teletrabajo, el tema de ciertos oficios también que necesitan imperiosamente la necesidad de aplicar la tecnología. Ya no es un lujo la tecnología, sino que tiene que ser una necesidad de aplicación automática. Y buscar alianzas estratégicas, ya sea con el Ministerio de Educación y Ciencia, que hoy ya lo estamos cerrando, con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el Ministerio del Ambiente, la sociedad civil organizada, el sector productivo nacional y la Agencia de Cooperación Internacional. Y acá sí me quiero centrar en algo. El SINAFOCAL es un órgano tripartito que tiene justamente la participación de estos sectores. Y ahí donde nosotros creemos que una de las fortalezas de poder instalar eso es ese diálogo que nosotros tenemos, ya sea con el sector empresarial, que allá es la Unión Industrial Paraguaya, es la más grande que nuclea a todos los empresarios, la Asociación Rural del Paraguay, que justamente la rural, este lunes nada más, creó una universidad, la primera universidad rural del Paraguay, que tiene un instituto técnico rural del Paraguay, que va a ayudar también a esa formación mucho más efectiva de ese sector que tanto necesita, ¿verdad? Y también está el Consejo de Gobernadores, por un gobernador y un intendente municipal. Y entonces yo creo que ese diálogo va a ayudar un poco a que esa instalación y esa evangelización, que a veces decimos que la gente lo pueda entender, va a ayudarnos con actores claves que generen confianza. Y nada más eso, agradecerles nuevamente la oportunidad, porque para nosotros este tipo de espacios también es un espacio de aprendizaje constante. Gracias, querida directora, por recibirnos acá en Chile. Nosotros estamos el domingo, estamos acá aprendiendo. Es a veces desaprender para aprender, como nos dicen mucho, y el aprendizaje a lo largo de la vida. Muchísimas gracias. Gracias, Ivor. Muchas gracias, Alfredo, y no te quepa duda que compartimos muchos de los desafíos que tú nos acabas de exponer, así es que felices de ser compañeros de ruta en poder ir avanzando en los desafíos que nos ponen por delante a los sistemas de evaluación y certificación. Los que estamos aquí en la mesa, la verdad que no tenemos que convencernos, sino que al revés, tenemos pleno convencimiento de que la certificación, la validación del aprendizaje contribuye a las transiciones. Y en ese convencimiento nos ha cooperado durante larga data, ya lo mencionó Francesco Chiodi, nos ha acompañado el programa de Eurosocial, y hay una compañera particularmente de ese equipo del programa de Eurosocial que hoy día está en esta mesa, Gloria Redondo, que desde un comienzo también, desde que nos imaginamos en la Alianza del Pacífico en tener un sistema que pudiese ser reconocimiento y homologaciones de certificación de competencias laborales, nos ha acompañado con desarrollos metodológicos, con apoyo técnico y con lo que nos vas a contar hoy día, Gloria. Así es que bienvenida, Gloria Redondo, la experta del Instituto Ítalo Latinoamericano, parte del consorcio ahí del programa de Eurosocial. Muchísimas gracias, Igor. A esta altura te faltó decir ya gran amiga de Chile Valora y de todo el sistema de certificación de competencias de Alianza Pacífico, que lo compone efectivamente Chile Valora, el Conocer de México, el SENA de Colombia y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de Perú. Con esas 4 organizaciones el programa viene trabajando desde hace bastante tiempo. Primero lo señalaba el encargado de negocios de la delegación de la Unión Europea esta mañana, primero en la creación del primer portal para la capacitación laboral compartido de la Alianza, en paralelo con la creación también, el diseño, la puesta en marcha, la prueba y ahora también con la nueva ley de Chile Valora cada vez avanzando más a una instalación definitiva.
con también el primer sistema de homologación y reconocimiento de certificados mutuos. Y esto me permiten un segundo, error diciendo que teníamos un poquito más de tiempo porque yo me lo tomo. Eso es tan importante para estos organismos, para nosotros como programa es tan importante también porque hasta ahora la gente que se ha podido mover en las regiones, incluso con Europa, es la gente universitaria. Son los que tienen los títulos profesionales universitarios o de grado muy superior. El que exista un sistema que permite a aquella gente que no llegó a la universidad, a aquella gente que tuvo que ponerse a trabajar o a lo mejor abandonar carreras porque tenía que ponerse a trabajar, o que simplemente jamás se planteó un estudio superior, si no llegó a la secundaria o a lo mejor ni siquiera la terminó, o gente, y sabemos que en nuestros países durante décadas chiquititos de 11 años, chiquititas de 11 años, las ponían a trabajar en casas particulares. Toda esa gente es la que hace uso de estos sistemas de certificación de competencia. Por lo tanto, para nosotros como programa, apoyar el que se creara también un sistema que permitiera que esta gente no solamente dar mayor validez a los certificados, sino que esta gente tuviera la opción de moverse, o sea, teníamos que ir de cabeza a apoyar ese sistema y también se ha hecho. Ahora lo que vamos a ver es cómo nosotros estamos apoyando, estamos intentando porque lo estamos haciendo, una aproximación a la obtención de un primer catálogo de empleos verdes y de competencias y perfiles verdes, pero que abarque a esos sectores, es decir, que abarque a aquellas personas que no tuvieron la posibilidad de certificar en el espacio formal y que han adquirido experiencia, capacidad, un saber hacer técnico por cualquier vía y básicamente por la experiencia. Entonces, debo decir que además esto fue una demanda que recibió Francesco Chiodi hace un tiempo atrás por parte de los organismos de certificación de competencia, que en este caso, además, la red de expertos que está sacando adelante este trabajo, la coordina, la lidera Chile Valora. Entonces, recibió esta demanda y el programa atendió esa demanda. ¿Y qué estamos haciendo? Hemos hecho un primer análisis para hacer la construcción de un primer catastro. Dicho así, es una herramienta, catastro, como un inventario, ¿no? Dicho así, suena como muy frío, muy técnico, lo es en un grado, pero tiene también un poder, a nuestro juicio, un poder político, estratégico, que viene muy bien para los desafíos que estamos hablando aquí hoy en día. Entonces, en este primer, es el primer hito, voy a referirme solo a este, hay un segundo hito que estamos intentando también hacer una proyección de cuáles son las competencias que se tienen que levantar en base a perfiles que se están requiriendo en toda la línea productiva, en todo el circuito productivo y no solamente las profesiones, digamos que son más las tecnológicas, las de alta capacitación o de conocimiento de un nivel superior que evidentemente la transición energética requiere, sino que también en cualquier, digamos, espacio de la línea de producción. Bien, entonces, a ver, simplemente esta mañana se decía que es verdad, hay propuestas de lo que son los empleos verdes, pero tampoco hay un consenso que digamos, sí, estos son los empleos verdes. Hay conceptos y hay definiciones. Nosotros cuando empezamos a construir este catastro, que en el fondo buscaba intentar saber cuáles son las competencias y perfiles verdes que tiene levantado Chile Valora, cuáles son las que tiene Conocer de México, cuáles son las que tiene el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de Perú, cuáles son las que tiene el SENA de Colombia. ¿Para qué? Para hacer real también esta lógica de, en todos los seminarios internacionales decimos el compartir la experiencia, el ayudarnos mutuamente, el transferirnos conocimiento y hacer cosas juntos. Dijimos, bueno, este instrumento permite hacer de facto una herramienta que eso lo va a hacer posible. Porque en el fondo, lo que ha levantado Chile Valora, por ejemplo, en materia de energías, concreto, hidrógeno verde, le va a servir a un SENA que tiene que levantarla el próximo año y que ya está en ello. Así de simple. Y aquellas competencias, por ejemplo, que tiene México, que no lo estoy diciendo de memoria, pero es real lo que estoy diciendo, porque ya conozco, porque ya estamos construyendo el catastro, aquellas competencias que tiene México, por ejemplo, en turismo sostenible, le pueden servir a un Colombia que también lo tiene en programa. Sí, era un instrumento muy práctico que permitiera este cruce de aprendizaje, porque además también venía muy bien al hilo de la transición
ecológica, que es más que transición energética, luego diré 2 ideas, es ya, o sea, es urgente. O sea, no podemos seguir esperando. Y por lo tanto, en la medida que estas definiciones de perfiles que se requieren y de competencias que se requieren se aceleran, ganamos todos. Porque, dicho, digamos, de forma muy práctica, lo que tiene que saber hacer un profesional que esté inserto en estos empleos verdes no dista mucho de lo que tiene que saber hacer un chileno en materia de energías limpias, de lo que pueda y tenga que saber hacer una colombiana en materia de energías limpias. Lo podemos compartir. Entonces, en esa lógica surgió el catastro, surgió la herramienta y estamos en ello. 2 conceptos antes de eso. Primero nos tuvimos que poner de acuerdo qué son empleos verdes. Claro, vamos a hacer un catastro, vamos a seleccionar qué es lo que tiene cada país, tenemos que tener un mínimo de conceptualización que nos permita decir qué selecciona cada país. Entonces ahí acordamos algunas cosas que están aquí en mi espalda, que no las voy a repetir, pero están aquí en mi espalda. Pero básicamente acordamos 2 grandes ideas, que además en esto pues miramos también las definiciones de OIT, de CEPAL, de la Unión Europea, de CEDEFOP, que hemos escuchado a Ernesto anteriormente, para sacar 2 ideas en clara. La primera, son todas aquellas actividades productivas que están vinculadas a empleos que protejan el medio ambiente, que nos hagan más resilientes como sociedad y que, por supuesto, incidan, ¿no?, y promuevan las energías limpias. Hay varias, no solamente la fotovoltaica, ¿no? También está la biomasa, la eólica, energías limpias. Pero la otra gran idea era, sí, es todo eso, pero pongamos también un foco en aquello que hemos dicho sostenible, porque la palabra sostenibilidad está en todas partes, ¿eh? Cada uno entiende por sostenibilidad lo que quiere. Sostenibilidad desde el punto de vista ecológico es que seamos muy conscientes, ¿no?, que aquellas cosas que nos enseñaron hace tiempo, yo soy bastante más mayor que esas chicas que están ahí, que son universitarias, se les ve la cara, y que la mayoría no, y que más o menos coterránea de muchos de los que estamos aquí. Se van a acordar de lo que les digo. Cuando estudiamos economía en la escuela, en las universidades, nos hablaban de los recursos renovables y los recursos no renovables. Recursos renovables, todos aquellos que la naturaleza nos provee. Ahora esos recursos ya no son renovables, no lo son. Por lo tanto, acordamos que también tenían que ser todos aquellos trabajos, empleo, actividad productiva que estaba en este ámbito de lo ecológico profundo, es decir, reconociendo que hay servicios de la naturaleza que ninguna tecnología va a ser capaz de brindarnos a la escala que necesitamos. Y esa escala somos los 8.000 millones de personas en este planeta Tierra, que es nuestra casa, ¿no? Y si en este planeta Tierra, con aquellos servicios básicos que no provee, no podemos vivir. Agua limpia, aire limpio, suelo productivo, porque de ahí sale el alimento, es decir, es muy básico. Acordamos eso, pero eso nos permitió tener, claro, una dimensión de lo que eran estas posibles perfiles y capacidades, o mejor dicho, competencias que teníamos que identificar, muy amplio, ¿no?, pero también muy real respecto a lo que teníamos que intentar catastrar para que nos sirviera a todos. Y en ese marco nos movimos, y en ese marco os tengo que decir que fuimos identificando varias competencias y perfiles, algo a la salvedad. Hay organismos como, paréntesis, como Chile Valora, que trabaja más bien por perfiles y a cada perfil le asocia competencia. Y hay otros organismos, tipo el Conocer, incluso el SENA de México, que trabajan más con la lógica de competencia. Rápidamente, un perfil es, digamos, todo un perfil profesional que tiene que tener unidades de competencia y competencia de saberes hacer. Una competencia es el saber hacer en particular, ¿no?, que puede estar además transversal a muchos perfiles. Nos dimos cuenta que teníamos de ambas cosas, ¿no? Y fue un gran aprendizaje y fue bueno porque precisamente es lo que también nos está pidiendo la transición ecológica, energética, como vamos a ver más adelante. Bien, entonces, en esa lógica fuimos viendo que teníamos esto y nos permitió también mirar otros conceptos que estaban también desarrollándose en Europa, como por ejemplo de nuestros colegas de ADAPT de Italia. Ellos nos vinieron a advertir de, a ver, ya no podemos tener una mirada de perfiles marrones o grises, o mejor dicho, empleos marrones y grises, es decir, todos los contaminantes, y empleos verdes,
no contaminantes y que protejan el medio ambiente, ¿no? Ya no podemos hacer esa distinción, porque verdaderamente, ¿no?, toda la economía se tiene que reverdecer. O sea, el desafío es tal que tenemos, ¿verdad? Pensar que el desafío es tal, o sea, que nos jugamos la posibilidad de la vida humana en el planeta, ¿eh? Yo lo digo siempre, no de las cucarachas, esas resisten, pero nosotros no. Entonces, es tal el desafío que tenemos que en realidad toda la economía tiene que reverdecerse, ¿no? Y ya sabemos lo que significa eso. Es decir, insertarse en generar escalas de valor, en cualquier cosa que tú hagas tiene que tener esta dimensión ecológica, tiene que hacer un buen uso de la energía, tiene que proveer de energía limpia, es decir, es a ese nivel de escala, ¿no?, lo que estamos necesitando. Por lo tanto, tomamos esta definición que nos daba DAP y la hicimos nuestra para el catastro. No vamos a hacer una distinción de este conjunto son los empleos verdes y este otro conjunto son los empleos marrones, porque no tiene sentido. ¿No? ¿Por qué no tiene sentido? Porque toda la economía se tiene que reverdecer. Y en esa lógica nos vino, pero muy, muy bien, el hecho de encontrarnos, bueno, esto va a estar publicado, yo voy hablando y esto va a estar. Nos vino muy, muy bien el hecho de encontrarnos con aquellas definiciones que tenían los colegas de Alianza Pacífico, perfiles y competencias. Porque habían algunos perfiles, sobre todo de aquellas carreras, no carreras, pero perfiles técnicos más altos. Otra vez vuelvo al ejemplo del hidrógeno verde, que son muy claros, ¿no?, que lo necesitamos. Pero es verdad que son perfiles de un nivel técnico superior. No cualquiera puede ser un instalador de plantas de hidrógeno verde. No cualquiera puede ser, en este caso, con un alto conocimiento de ingeniería para poder hacer una buena instalación y gestión y control de esas plantas, ¿no? Pero, sin embargo, sí hay algunas competencias que pueden estar en cualquier perfil técnico. Desde una muy simple, como es medición de huella de carbono, que podría estar en cualquier profesión. Cualquier cosa que tú haces tiene una huella de carbono. Poder medirla para poder evitarla o para poder gestionarla mejor debiera ser una competencia muy transversal a cualquier profesión. Y esta gente la tenía, ¿no? Cuando digo esta gente, perdón, hago así a Igor, porque tú eres el coordinador de la red. Entonces, ellos lo tenían. Bien, entonces, con esto lo que quiero decir es que nos vino muy bien, porque también desde CEDEFOP, desde OIT, cuando leíamos lo que había, nos venían y nos llamaban la atención respecto de, hay perfiles, hay competencias, y hay competencias que pueden ser transversales. Asumimos una codificación, por decirlo de alguna manera. Todo esto lo tenéis en el catálogo, se va a publicar, lo está publicando el SENA y lo vamos a tener dentro de 15 días publicado. Y además vais a poder entrar, me salto un poco la presentación, se puede entrar con un código. Cada uno de los sistemas tiene codificado sus perfiles y sus competencias. Entonces viene la explicación, entre usted con este código, ponga tal numerito y puede acceder a la competencia en este caso, en Chile Valora, en SENA, en donde sea. Lo vais a poder obtener así. Pero, lo que asumimos fue, bien, nos vamos a manejar con esta lógica de perfiles y competencias. Porque además nos dimos cuenta que todas estas definiciones nos llevaban a pensar que sí, que efectivamente hay profesiones que CEDEFOP llama tiroideas, es decir, sin las cuales, y que son digamos, científico y tecnológico alto, sin las cuales se puede ralentizar la transformación energética, ¿no?, y la transformación ecosocial. Son profesiones de alto nivel de cualificación que tiran, ¿no?, que van a tirar de este desarrollo. Pero también hay un conjunto de saberes, profesiones, capacidades que están en el resto de los sectores y de las profesiones que, insisto, pueden ser transversales a todos, a varios, no a todos, a varios perfiles. Y luego también hay gente, por ejemplo, como el conocer, que las tiene codificada en lo que ellos llaman educación medioambiental. También descubrimos que hay un conjunto de otras capacidades y competencias que están más enfocadas a la educación medioambiental. Y claro que nos tenemos que educar medioambientalmente todos, porque es responsabilidad de todos. Insisto, cualquier cosita que hagas tiene huella de carbono, cualquier cosita que hagas estás consumiendo recursos naturales, cualquier cosita que hagas en tu vida hace una huella, ¿no?, de sustentabilidad, de transición ecológica o de destrucción. Y por lo tanto, también incorporar esa lógica en todas las profesiones
y incluso desde la escuela, como lo decía esta mañana la colega de Medio Ambiente. Bien, entonces, para ir cerrando, os cuento lo concreto. ¿Qué encontramos? Encontramos 118 entre perfiles y capacidades, competencias, le llaman los colegas de Alianza Pacífico, vinculadas a empleos verdes. Y son las que están ahí, ¿vale? En energía renovable, insisto, en termosolar, fotovoltaica, hidrógeno verde, por supuestísimo. Ahí Chile y Colombia son los que están más desarrollados, sobre todo Chile y también Colombia empezaba este año. En biogás, en electromovilidad, por supuesto, en construcción sostenible, que tiene que ver con toda la construcción de casas pasivas, el cómo construir para utilizar el menos de energía posible, ¿no? Promoción y protección de la biodiversidad, gestión de residuos y reciclaje. Fijaros esto de gestión de residuos y reciclaje, porque la gestión de residuos y reciclaje hasta ahora ha sido en nuestros países como un oficio así como bien, entre comillas, de pobre, ¿no? O sea, ¿quién hace el típico señor que va recolectando la chatarra, ¿no? Y que pasa por tu casa y te pregunta si tienes botellas, chatarra, lo que sea. Pues esa profesión ahora, ¿no? Ese saber hacer y esa actividad cobra una relevancia enorme, porque es el engranaje del círculo de la producción que está haciendo la gestión del residuo, que está reciclando residuos que no debiéramos producir. Y si los producimos, tener la certeza de que, el mismo circuito los utiliza y los reutiliza. ¿Vale? Entonces, cobra mucha importancia. Y cobra mucha importancia ahora esos perfiles también a la luz de las normativas que todos los países tienen que cumplir respecto de sus residuos. Por lo tanto, es un espacio que le da a una tipología de población una oportunidad enorme, siempre y cuando seamos capaces, y vuelvo a lo de esta mañana, de generar políticas públicas que se centren en crear y en reconocer esos espacios, en darle oportunidades a esa gente y sobre todo también en asociarlo a buenos salarios, ¿no? Pero es importante. Bueno, ahí están los sectores, ¿no? Educación y campañas ambientales, por supuesto, gestión energética, eficiencia energética, saneamientos de agua, por supuesto, agricultura forestal y zonas verdes, que también la tienen los países, incluso turismo y negocios verdes. Cuando encontramos esto, nos dimos cuenta que había que publicarlo. No, había que publicarlo de antes. Pero me refiero a que era importante que esto pudiera servir también para la región, y no solamente para los 4 países, sino que para la región, porque me atrevería a decir, los colegas de Alianza Pacífico me tendrían que corregir, pero son los 4 países que van más adelantados en la región respecto de lo que son los sistemas de reconocimiento de competencia. Insisto, reconocimiento de competencia. Hay gente que no tiene títulos, en su gran mayoría, que lo adquirió desde la experiencia, porque se tuvieron que poner a trabajar. Bien, con esto yo voy a ir cerrando, porque lo que quiero llamar la atención es que esta pirámide que tenéis ahí, ¿no? Es una pirámide que representa que en la punta de la pirámide están esas profesiones que CDFO llamaría tiroideas, es decir, las que tiran y van a llevar, digamos, el desarrollo punta de lo que es la transformación energética y la transformación ecológica, digamos, en una visión más amplia. En la base podemos encontrar estas competencias más transversales de las que le hablaba anteriormente, ¿vale? Que pueden estar en diferentes profesiones, en diferentes saberes hacer. Pero el medio es donde están la gran mayoría de la población. Es en el centro donde están esas personas que trabajan en talleres de reparación de coches, que efectivamente antes reparaba coches de gasolina y ahora voy a tener que incorporar una competencia. No va a cambiar mi perfil de reparador de coche o como se llama en cada sitio, pero voy a tener que incorporar 1 o 2 competencias que me permitan hacer el reciclaje, ¿no? Y a lo mejor durante muchos años voy a seguir trabajando con coches con gasolina y con coches eléctricos, pero poco a poco voy a ir centrándome en los coches eléctricos y no pierdo mi empleo. Puedo hacer una transición a un empleo, en este caso, de punta, ¿no? Este ejemplo de los coches lo podemos aplicar al instalador de aire acondicionado, lo podemos aplicar a aquella gente que cuida parques y jardines, lo podemos aplicar a los agricultores, ganaderos, ganaderas, lo podemos aplicar a la gente que está en el sector del turismo, que tenemos que incorporar en el sector del turismo, por ejemplo, la gestión eficiente del agua. ¿Cómo no? O sea, tenemos aquí en casi todos los países. Por supuesto que hay que incorporar la gestión en el turismo del agua, por ejemplo.
Son ejemplos, pero lo que quiero decir que son ejemplos muy reales, que son competencias que, insisto, esta gente tiene, para ir transitando, ir llevando a la gran mayoría de la población, que es la que se ubicaría en ese sector del centro, a una transición justa, con oportunidades, que me permita transitar a sectores donde sí hay empleo, donde poder generar valor. Pero insisto, todo esto tiene que ir a la par con, efectivamente, reconocer que son empleos punta en la transición energética y que tienen que tener un salario digno y condiciones dignas. Simplemente para terminar, quiero llamar la atención que finalmente el tema de las capacidades nos tiene que situar en poder, ¿no?, reconocer que esas capacidades las tienen las personas. Esas capacidades no las tienen los sistemas, las capacidades las tienen las personas. Y antes lo ha dicho Ernesto, el poder hacer visible lo que es invisible, el poder darle y dotar de valor a algo que la gente cree que no tiene valor, ¿no? Y con esto cierro. En esta segunda fase del trabajo que estamos haciendo, me está tocando entrevistar a informantes claves de cada país. Y uno de ellos, de Colombia, por cierto, me decía, mira, Gloria, y yo, miro, tenemos que certificar las prácticas basadas en la naturaleza, porque las prácticas basadas en la naturaleza para la gestión de los territorios es básico. Ellos lo saben hacer. Son prácticas ancestrales, en algunos lugares son de prácticas, digamos, de pueblos originarios y en otras no, simplemente de prácticas que van pasando, como decía el compañero, de generación en generación y que se van perdiendo y que la gente piensa que al mundo, ¿no?, de fuera, a ese mundo de lo urbano no le sirve. Pero es que ese mundo del urbano necesita que se mantengan esos territorios, necesita que esos territorios sean resilientes y necesita que en esos territorios se inserte este desarrollo que estamos buscando. Y me decía además algo muy interesante, me decía, no solamente necesitamos que esas prácticas se certifiquen para saber cómo se hacen y para poder reproducirlas en múltiples territorios, sino que además necesitamos que se certifiquen para que obtengan validez. Porque si tú certificas al abuelo de un territorio, el joven que está pensando en dejar ese territorio porque se quiere ir a buscar la vida a la ciudad para tener un salario con el que poder comer, va a ver que eso sirve y que es un empleo y que le permite quedarse en su territorio y que eso tiene valor. Por lo tanto, dotar de valor a las personas, ¿no?, asociado a sus capacidades que las tienen, pero hay que hacerlas visibles, es una de las cosas en las que particularmente me siento más contenta de que podemos sacar este catastro, porque creo que eso es además políticamente necesario. Y con eso termino, así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Gloria. Y muy contentos de que puedas acompañarnos, evidentemente, no solo aquí en este seminario, sino que en todo el camino que hemos recorrido en la Alianza del Pacífico. Para cerrar esta mesa, yo solo quisiera dar un par de ideas que creo que pueden ser importantes a considerar desde el punto de vista general. Ernesto nos mostró un gráfico, yo en lo personal no lo conocía, así es que quizás vamos a tener que hacer lo mismo aquí en Latinoamérica, entre los distintos países, cuáles eran los distintos tipos de aprendizaje que tenían. Y evidentemente en todos los casos la mayor cantidad de aprendizaje se obtiene en los puestos de trabajo, es decir, el aprendizaje informal. Y es allí donde atiende efectivamente la certificación de competencias laborales. Y si mirábamos con mayor atención ese gráfico, nos dábamos cuenta que probablemente los países con los que mejor convendría compararnos desde el punto de vista de a quién nos asemejamos más, tanto desde el punto de vista de la estructura productiva, de PIB, etcétera, era aún mayor la diferencia, es decir, era más alto el aprendizaje que se obtiene en los propios puestos de trabajo que en el aprendizaje no formal y en el formal. Por lo tanto, adquiere sentido la certificación de competencias laborales. También nos comentó en esa misma presentación que el aprendizaje o la validación del aprendizaje era más valorado en el puesto de trabajo que en los sistemas formales de educación. Es decir, tenemos el escenario, entre comillas, ideal para poder impulsar los sistemas de evaluación y certificación de competencias laborales porque tienen una centralidad. Y en esto quiero también marcar un punto importante a lo que hacía referencia Alfredo, que decía, mira, tenemos que enfrentar desafíos.
tenemos que enfrentar distintos tipos de, superar distintos tipos de barreras y por lo tanto ya es un imperativo ético que estos sistemas nos reforcemos, que estos sistemas generemos procesos de aprendizaje, que estos sistemas puedan evolucionar y poder ponerse efectivamente al servicio de las diversas transiciones. Hoy día estamos viendo particularmente la transición verde, pero no olvidemos que tenemos otras transiciones en el mundo del trabajo que también deberían ser un dolor de estómago para poder empezar a pensar de qué forma podemos responder mejor a ello, tanto desde la política pública, desde la concepción de estos sistemas y, por qué no también, por qué decirlo, desde la generación de estrategias regionales, de estrategias supranacionales que nos permitan seguir avanzando y brindar a aquellas personas que están justamente en los segmentos que describía Gloria, que son las que más lo necesitan y a quienes mejor podemos brindar nuestros servicios. Así que orgulloso de hacer parte de esta mesa. Muchas gracias a la instancia también, a CDFOP, y muchas gracias por esta participación. Agradecemos a quienes han sido parte de este panel y han compartido con nuestra audiencia esta importante experiencia en torno al desarrollo de una fuerza laboral preparada para ocupar puestos de empleos verdes. Muchas gracias, Igor, también por tu rol en este seminario.